explicación de las diferentes tareas que tienen que subir, y el ejercicio número 28 está relacionado con ángulos de un vector. Para este sistema yo voy a necesitar dos conceptos básicos. ¿Ya? El primero es saber calcular la norma de un vector. Necesito saber la norma de un vector. ¿Ya? Y la otra es calcular el producto escalar que nosotros vimos en el anterior video. Estos dos conceptos de norma de vector y producto escalar son necesarios para calcular el ángulo de un vector. Pero, ¿qué es la norma de un vector? La norma de un vector quiere decir la distancia que existe entre un vector, la distancia de un vector. Ya vamos a ejemplificar. Por ejemplo, cuando usted le da un vector de este tipo, por ejemplo, a usted le dan un plano cartesiano, como el que estoy dibujando aquí, ya, y tiene dos vectores, o tiene un vector, por ejemplo. Vamos a suponer que en este punto de aquí es un punto de salida, en este caso voy a decir que esto es Well, ya, y que el otro punto de salida de aquí, o este punto, va a ser Zig. Ya, y quiero determinar en la vía que va de Well a Zig, ¿cuánta distancia existe de Well hasta Zig? Entonces, para calcular esto, yo voy a utilizar el concepto de norma, porque norma significaba distancia de un vector. Entonces, eso es el concepto básico de norma, la distancia de un vector. Y por otro lado, el producto escalar pues no es más que la multiplicación entre dos vectores. Ya, entonces el ángulo de un vector necesita calcularse la norma del vector y el producto escalar. Para la norma del vector es la distancia de un vector. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, aquí usted tiene un vector y vamos a decir que este es Well y Zig. Quiero determinar la distancia que existe entre estos dos puntos. ¿Cuál es la distancia de Well hasta llegar al Zig? Y el producto escalar es la multiplicación de dos vectores. Ahora vamos a ver lo que es la distancia de un vector o la norma de un vector, ya con ejemplos. Ahora vamos a ver lo que es la norma de un vector. Para la norma de un vector, como ya les expliqué, calcula la distancia de un determinado vector. Vamos a utilizar las siguientes fórmulas. La fórmula de esta fórmula, o digamos la fórmula de la norma de un vector es la siguiente. La norma de un vector, por ejemplo, del vector A puede ser, o el vector B es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ya? Vamos a poner un vector de ejemplo. El vector A tiene el punto 2,2. ¿Ya? Hago mi gráfica, realizo mis gráficas. ¿Ya? Y voy a tener lo siguiente. Por ejemplo, el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, por ejemplo. Aquí también voy a tener el número 1, número 2, número 3, en el eje de las 10 y en el eje de las X. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo avanzo eso para mí va a ser X siempre. El número de la pantalla en la izquierda siempre va a ser X. Y el número de la derecha siempre va a ser Y.
repito esto siempre va a ser X y este siempre va a ser Y. Entonces me ubico en 2, 2, que sería en estos puntos aquí, en el punto número 2. Y es el punto de encuentro de intersección. Si ustedes se dan cuenta, el punto de intersección está aquí. Entonces, este vector es el vector 2 en X, 2 en Y. Ahora, quiero determinar cuál es la distancia que existe entre el punto A y un punto B. ¿Cuál sería la distancia que existe entre el punto A y el punto B? Para eso yo voy a utilizar esta fórmula que he señalado aquí. ¿Ya? Entonces, lo primero es determinar cuál es X y cuál es Y. Para este vector voy a calcular la norma. La norma entonces va a ser norma del vector A, por ejemplo, raíz cuadrada de... Dice X al cuadrado. ¿Cuánto es X? X es 2. Entonces siempre con paréntesis 2 al cuadrado. Más. ¿Cuánto es Y? Y también es 2 y voy a elevar al cuadrado. ¿Ya? Entonces opero esto y me va a dar 2 al cuadrado va a ser 4. Más 2 al cuadrado va a ser también 4. Tengo que sacar la raíz de 8 porque 4 más 4 da 8. La raíz de 8 yo determino cuánto es la raíz de 8 y aproximadamente la raíz de 8 es de 2,83. Es decir, que la respuesta a esto del vector A va a ser a 2,83. Entonces la distancia que existe entre el punto A y el punto B va a ser de 2,83. Una vez visto esto de los módulos o en este caso de las normas de las distancias, vamos a hacer otro ejemplo para que se pueda ver de mejor manera lo que estamos haciendo y cómo calcular la distancia de diferentes vectores. Yo voy a tener un par de vectores que se llaman así. Vamos a poner el vector A es igual a 3, 5 y el vector B va a ser igual a menos 1,4. ¿Ya? Grafico esto en un plano cartesiano. Ya, y aquí tengo las posiciones 1, 2, 3, 4 y 5. Ya, aquí tengo las posiciones. Ya, la primera posición dice 3, 5. Me ubico en 1, 2, 3, que estaría por aquí. 3, 3, 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y el punto de unión de esos de ahí donde chocan las líneas, ahí es donde va a llegar el vector. Miremos dónde choca. Choca aquí. Ya, entonces el primer vector que trazo es de vector A, 3, 5. ¿Ya? Y vamos a tener un vector B aquí de menos 1, 4. 1, menos 1, 4. Sería menos 1, 4. Ahí está el otro vector, el vector B. En este caso solo vamos a estar haciendo del vector A. El vector A, este vector de aquí. Entonces, si yo quiero calcular la distancia que existe entre dos puntos, es decir, este punto de aquí y este punto de acá, pues tengo que sacar la norma. La norma de un vector es igual, acuérdese, raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Lo siguiente que tenemos que hacer es determinar cuál es x. X siempre va a ser el número que está a la izquierda y y siempre el número que está a la derecha. Entonces, la norma del vector A es igual x al cuadrado. ¿Cuánto es x al cuadrado? ¿Cuánto equivale? Equivale a 3 y esto elevo al cuadrado y más. ¿Cuánto vale y? Y vale 5 y esto elevó al
cuadrado. Ya, 3 al cuadrado me va a dar raíz de 9 más 5 al cuadrado me va a dar 25. Entonces yo tengo que sacar la raíz de 25 más 9, que es 34. 3 al cuadrado 9 más 5 al cuadrado 25. 9 más 25 me va a dar 34. Raíz de 34 me va a dar 5,83. Es decir, que la norma de A va a ser igual a 5,83. Entonces la distancia que existe entre este punto y este punto va a ser de 5,83. Y de esa manera usted ya determina la distancia de un vector, específicamente la norma de un vector. Una vez que ya hemos visto los productos escalares y hemos visto también el cálculo de la norma de un vector, vamos a utilizar el concepto del cálculo de ángulos. El ángulo tiene una nueva fórmula. El ángulo de un vector tiene una fórmula que determina de la siguiente manera. El ángulo de un vector es igual a coseno, ya, coseno de un ángulo es igual a multiplicar una multiplicación escalar de A por B y dividido para la norma del vector A por la norma del vector B. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que sacar el producto escalar y aquí sacar las normas de cada uno de estos vectores. Ya, yo voy a tomar como ejemplo estas gráficas que tengo acá para colocar los vectores. Entonces, del vector A, el vector A tiene, me ubico acá, este es el vector A, voy a poner, este es el vector A. Y este es el vector B. El vector A, si usted se da cuenta, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, está en el 3, 5. ¿Ya? Y el otro vector está, el vector B, está en el punto menos 1, 4. ¿Qué es determinar el ángulo? El ángulo es ese espacio que existe entre dos vectores. Miren, entre el vector A y el vector B hay un espacio. Este espacio se mide con ángulos. Entonces voy a aplicar la fórmula que yo tengo en esta parte de aquí. Primero voy a desarrollar el producto escalar. Esta parte que tengo en la parte de acá arriba, esto de aquí, es multiplicación o producto escalar. ¿Ya? Y esta de aquí son las normas. Las normas. ¿Ya? Producto escalar y las normas. Entonces voy haciendo los cálculos por separado y por cada uno de estos vectores. Entonces yo sacaré de la siguiente manera. Voy a hacer la multiplicación escalar. La multiplicación escalar, ¿de qué me dice? Multiplicación escalar de A por B. Entonces, si usted recuerda, vamos a multiplicar A por B. Y hago de la siguiente manera. Voy a multiplicar lo primero que tengo que identificar cuál es X. Esto para mí va a ser X y esto para mí va a ser Y. Entonces, multiplico la fila de las X por las filas de las Y y hago más por menos, menos. 3 por 1, 3. Sigo. Más por más, más. 5 por 4, 20. A este producto de aquí, menos 3 más 20 me va a dar 17. ¿Por qué? Porque el número más alto es el 20 y el 20 tiene un signo positivo. Y como estos signos son diferentes, se resta. 3 más 20, 17. Entonces, esta parte de aquí que voy a desarrollar, de aquí voy a desarrollar esta parte de aquí,
es igual entonces a coseno de 17, ¿sí? Porque esta parte yo ya estoy desarrollando coseno de 17. Ahora me dice que tengo que sacar la norma de A y luego sacar la norma de B. Entonces, en este caso, voy a hacer lo siguiente. La norma de A, ¿cómo se saca? La norma tiene esta siguiente fórmula, x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, sacaré, ¿cuál es x? X es 3 y hago 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, 3 al cuadrado es 9. Raíz de 9 más 5 al cuadrado es 25. ¿Cuánto es 25 más 9? Es 34. Entonces, la raíz de 34 es 5,83. ¿Ya? Entonces, la raíz de 34 es 5,83. Si ustedes se dan cuenta de lo que hicimos hace un momento, calcular las normas. Entonces voy a borrar esta parte y me va a quedar solamente con el resultado. 5,83. Solo es calcular normas. 5,83 es la norma de este vector. Me voy a la otra parte. El vector de este. Y es menos 1, menos 4. Entonces, aplico la fórmula. Acuérdese que este de aquí siempre es x y este de aquí siempre va a ser y. Esto siempre es x y este siempre es y. Entonces, hago raíz cuadrada de x. ¿Cuánto es x? Menos 1. Menos 1 al cuadrado. Y más 4 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado no es menos 1. ¿Por qué? Todo número negativo elevado a potencia par siempre es positivo. Menos 1 al cuadrado le va a dar 1. Más 4 al cuadrado le va a dar 16. ¿Raíz de cuánto voy a sacar? La raíz de 17. ¿Por qué? Porque 1 más 16 es 17. La raíz de 17 me va a dar 4,12. 4,12. Entonces solo saqué la norma 4,12. Ya, entonces espero que vean bien cómo hice este cálculo. Vayan copiando su cuadernito, haciendo, desarrollando para que yo pueda borrar aquí. Entonces la norma es 4,12. Ya, una vez tengo hecho esto, si usted puede mirar esta parte de aquí. Permítame solo borrar esta parte de aquí. Voy a poner otro color. ¿Ya? Si usted mira de aquí, yo ya he desarrollado esta parte que es 17. Dividido para la norma de A. ¿Cuánto era la norma de A? La norma de A era 5,83. Paréntesis. Y dice que multiplique. ¿Sí ve? Multiplicado por la norma de B que es 4,12. Lo siguiente, chicos, ya es solamente desarrollar esta parte de aquí. Esta parte de aquí que usted tiene ahí, coseno de 17 dividido para 5,83 por 4,12. Entonces, lo primero que voy a hacer es por orden. Pongo coseno de 17 y dividido 5,83 por 4,12. Voy a multiplicar 5,83 por 4,12 me va a dar 24,01. ¿Ya? 24,01. ¿De dónde salió este 24? Multiplicando 5,83 por 4,12. ¿Ya? Lo siguiente es coseno 17 dividido para 24,01. Entonces yo voy a hacer 17 dividido para 24,01. Me va a dar a 0,71. Entonces yo de aquí, de esta operación,
Voy a sacar el coseno de 0,71. Voy a ver cuánto es el coseno de 0,71. ¿Ya? Coseno de 0,71 es coseno inverso, chicos. Aquí vamos a poner coseno inverso de 0,71. Me sale el ángulo de 44,77 grados. Entonces el ángulo que ha formado estos dos vectores es de 44,77 grados. Solo aquí acotar que es coseno inverso. Nada más, chicos, que tengan una buena tarde y espero que puedan hacer los ejercicios.